La Corte Constitucional ratifica la prohibición emitida por el CNE de usar el celular y fotografiar el voto en los biombos, pero lo obliga a aclarar los mecanismos de aplicación. Europa anuncia que el efecto de la guerra arancelaria de Donald Trump se reflejará inmediatamente en aumento de precios en alimentos, medicinas y la pérdida de empleos, mientras China contraatacará para defender sus derechos e intereses. Las exportaciones de camarón, atún y cacao ecuatorianos podrían resultar beneficiadas ante las medidas de Trump, porque los competidores asiáticos tienen un arancel más alto. Un expediente de 11 páginas de la Corte de Nueva York indica que Adolfo Macías, alias Fito, asociado con el cartel de Sinaloa, es uno de los mayores traficantes de cocaína a ese país. El COE cantonal declara la emergencia en Balsas, en El Oro, por el desbordamiento de 2 quebradas que afectó 100 casas y 400 personas, mientras el 80% de la cabecera cantonal de Santa Ana, en Manabí, quedó bajo el agua. 9.000 toneladas de residuos electrónicos se generan anualmente en Ecuador y menos del 5% se recicla de forma adecuada, lo que agrava la contaminación ambiental. El uso de algunas herramientas de inteligencia artificial, como la del estilo Ghibli, puede atentar contra la privacidad por mal uso de datos. La selección ecuatoriana sub-17 triunfa ante Bolivia y tiene nuevas opciones de pelear por el título del torneo sudamericano. Jueves 3 de abril, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en Televistazo Estelar. La Corte Constitucional dejó en firme la prohibición de uso de aparatos electrónicos durante el sufragio de la segunda vuelta electoral del domingo 13 de abril. Según el organismo, esa decisión no restringe los derechos de los electores. Francisco Garcés, con más información al respecto. La Corte Constitucional avaló la prohibición emitida por el Consejo Nacional Electoral de usar teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico durante el voto de la segunda vuelta electoral del 13 de abril. Lo hizo porque, a su parecer, no es un requisito adicional para que los electores ejerzan su derecho y consiste más bien en una medida operativa para proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de coacción o presión. Pero en su sentencia, el alto tribunal ordena al CNE a precisar protocolos para aplicar la medida. Debe aclarar que la prohibición es exclusivamente durante el sufragio, desde el momento en que se recibe la papeleta electoral hasta que se deposita en la urna. Tampoco implica que los electores deban entregar sus dispositivos a los miembros de las juntas receptoras del voto o que estos puedan violentar de alguna manera la privacidad del elector en el momento de votar. Para sostener su sentencia, el alto tribunal recoge lo establecido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que advierte que la práctica de registrar el voto puede ser un mecanismo de coacción y control y que la difusión puede perturbar las preferencias electorales de otros votantes. La Corte también dice que prohibir el uso de dispositivos no restringe el derecho al voto y a comunicarlo, ni el de libertad de expresión, que según los magistrados no se ejerce solo con registrar en imágenes del voto y difundirlas. Por el contrario, el elector es libre, según el organismo, de difundir su decisión, pero observando la vigencia de las normas electorales. Y para que los votantes conozcan cómo se ejercerá la prohibición el día de los comicios, la Corte ordena al Consejo Nacional Electoral difundir el contenido de su sentencia, que fue aprobada por 8 de los 9 magistrados. Aliados y también rivales de Estados Unidos condenan la imposición de aranceles a sus exportaciones. Dicen que es un golpe al libre comercio y preparan represalias en caso de no concretar una negociación para evitar graves afectaciones económicas que pueden incluso impactar en la producción y en el empleo mundial, informa Pedro Jiménez. Europa advierte del efecto inmediato de los aranceles de Donald Trump. Facturas más altas por alimentos, medicinas que aumentarán sus costos en perjuicio de las personas más vulnerables y afectaciones a las empresas que hasta ahora han logrado crear millones de puestos de trabajo por la relación comercial de los últimos 80 años con Estados Unidos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, califica a los aranceles como un duro golpe para la economía mundial y esta mañana dijo: estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de medidas en respuesta a los aranceles sobre el acero y nos preparamos también para adoptar otras medidas y proteger a nuestros intereses y nuestras empresas si las negociaciones fracasan. Que Europa se defenderá unida y que tienen el mercado único más grande del mundo de 450 millones de consumidores para sentirse seguros. De paso, este jueves la Unión Europea celebra una cumbre con países de Asia Central en Uzbekistán. Miran a esa región como posible proveedora de materias primas para su producción. Reino Unido también busca una negociación con Estados Unidos, pero solo si el acuerdo va en la vía de dar seguridad a los trabajadores y proteger la moneda. El primer ministro Keir Starmer dijo que junto a las compañías británicas evalúan todas las opciones de respuesta. China ve que su ya difícil relación con Estados Unidos se complica más por el arancel adicional del 34% a sus exportaciones, que se suma al 20% que ya estaba vigente. Además, por ese impuesto del 25% a los vehículos y autopartes, por los que Estados Unidos espera recaudar hasta $100.000 millones en ingresos anuales. El vocero del Ministerio de Comercio de China señala que se oponen firmemente a que Estados Unidos aplique aranceles que violan reglas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, que es un proteccionismo en nombre de la seguridad. El gobierno chino anunció que está dispuesto a contraatacar para defender sus derechos e intereses. Ecuador, el efecto Trump. A pesar del nuevo arancel definido por los Estados Unidos, hay productos que por ahora podrían beneficiarse. Por ejemplo, camarón, atún, cacao, entre otros, tendrán un menor porcentaje de impuestos frente a sus competidores y eso puede ser una ventaja. Patricio Díaz, amplía esta información. Liberation Day, waiting for a long time. El arancel impuesto por Estados Unidos puede convertirse en una ventaja para productos ecuatorianos de exportación a ese país. El camarón representó $1.546 millones en 2024. Tiene desde este jueves un 10% de arancel, pero otros grandes competidores tienen una barrera mayor. India 26%, Indonesia 32%, Vietnam 46% y Tailandia 36%. El sector reconoce que si bien la medida es menos severa para Ecuador, temen que las tarifas podrían afectar el consumo estadounidense. Esa preocupación también la tienen los exportadores de cacao. Sin embargo, a primera vista tienen una ventaja. Costa de Marfil, uno de sus principales rivales, recibió 21% de arancel. La competencia con Perú y Ghana no variará porque tienen también 10%. El análisis no es tan lineal si es favorable o desfavorable. Pudiésemos tener una reacción quizás negativa dependiendo del aumento de los precios en los consumidores de chocolate y eso impactaría pues en la demanda no solo para el Ecuador sino para todos los países que producimos cacao en el mundo. Según el sector exportador, el brócoli igualmente tiene ventaja sobre su competencia. El atún y los productos pesqueros están en una mejor situación que sus rivales. Tailandia tiene el 36%, Vietnam el 46%. Ellos resaltan la necesidad de diálogo con Estados Unidos. Tailandia ya está enviando una persona de su gobierno a negociar a los Estados Unidos. Lo mismo debemos hacer nosotros. No solamente eliminar la sobretasa del 10, sino ir a una desgravación total. Estados Unidos fue en 2024 el tercer destino para las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Actualmente recibe 1.290 productos de exportación. Y a pesar de los aranceles que impuso Estados Unidos, los exportadores de banano y flores de Ecuador se muestran optimistas porque los principales países competidores tienen las mismas condiciones arancelarias y no les afectaría en gran proporción como a otras naciones. Diego Cuenca explica cuáles son las sobretasas de esos productos para ingresar al mercado norteamericano. Hay dos sectores exportadores que están en condiciones equiparables para seguir enviando sus productos a Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria que originó esa nación norteamericana. El primero es el banano ecuatoriano, que no tenía aranceles para entrar a Estados Unidos y desde el sábado tendrá que pagar un impuesto del 10%. Según el gremio exportador,
no les afecta ese recargo porque a los países competidores como Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala les impusieron el mismo porcentaje. La única duda es qué ocurrirá si el mercado estadounidense decide empezar a comprar banano mexicano, que actualmente no tiene recargo en Estados Unidos. Tenemos que ir viendo cómo se desarrolla todo esto, porque son proclamaciones en donde hay que ver cómo se ejecutan en el tiempo y también las estrategias. Estados Unidos es el tercer mercado para esa fruta ecuatoriana. Sus exportaciones el año pasado fueron de 43 millones de cajas, que representaron 512 millones de dólares. Un segundo ejemplo es el de las flores, que ya tienen el 6,8% de impuestos para ingresar a Estados Unidos, pero desde el sábado deben sumar la sobretasa del 10%. Para que las flores ecuatorianas se vendan en ese país, el principal competidor es Colombia. Ellos también tienen 10% de arancel, pero el gremio se muestra optimista y no considera como una ligera desventaja. El Ecuador, en este caso, sí le conviene entrar en una negociación rápida, ágil, de liberar aranceles. Es decir, yo le veo más como una oportunidad, más que como un riesgo. Una oportunidad de lo que nosotros hemos dejado pasar durante mucho tiempo, que era hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos. Cada año Ecuador exporta 500 millones de dólares en flores a su principal mercado, Estados Unidos. Y en impuesto paga 80 millones, pero con la medida arancelaria de Trump, ese rubro será de hasta 170 millones. Y aún no se define quién asumirá esos costos. Asumirán ese costo adicional alguien, ¿no? Es decir, puede que sea en algunos casos del productor, en unos casos del importador, en otros casos del consumidor. Los exportadores esperan que la decisión técnica que tomen junto con el gobierno favorezca a toda la cadena productiva. Lluvias. Los estragos aumentan. En el sur de Manabí, el cantón Santa Ana quedó afectado por una inundación que comenzó ayer al anochecer y que, según cálculos preliminares, impacta directamente en 8.000 personas. Karen Ceballos informaba que las autoridades municipales declararon ya la emergencia en esa zona. El 80% de la cabecera cantonal de Santa Ana, en Manabí, se inundó. Según el municipio, hay una afectación directa para 8.000 personas, entre residentes y propietarios de unos 300 negocios. Están afectadas alrededor de unas 24 cuadras y en la parte alta alrededor de unas 20 cuadras más, pero también tenemos comunidades urbanos rurales que están interrumpidas. La emergencia comenzó ayer con un aguacero de casi 4 horas que provocó el colapso del alcantarillado pluvial y el desbordamiento de los esteros Vizquije, Taina, Chamucame y Bonce, que alimentan al río Portoviejo, el cual también se salió de su cauce. El nivel del agua superó el metro en sectores como las calles Bolívar, Sucre y Francisco de Paula Moreira. No hubo tiempo de sacar nada. Y bueno, y anoche eran las 1 de la mañana y no bajaba casi nada. Por la mañana, los comerciantes se dedicaron a evacuar el fango acumulado en los locales e intentaron rescatar parte de la mercadería que quedó bajo el agua. En ferreterías y puntos de venta de insumos agroindustriales, varios productos quedaron inservibles. Bombas, luminarias, tienen componentes eléctricos que no se van a poder reutilizar. Incluso estamos haciendo videos para poder mandar a las casas comerciales para que un poco las deudas que son a corto plazo nos puedan un poco esperar hasta recuperarnos. Como el mercado municipal permanece anegado, los vendedores de legumbres se ubicaron provisionalmente en el Parque Central para rematar productos perecibles. El 4 tomate que se da por 50, yo doy 6 ahorita. ¿Por qué? Porque se pierdan. Lo que medio se salvó de la inundación. Autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud, Ambiente y Gestión de Riesgos llegaron a evaluar los daños. Se anunciaron bonos por la emergencia y también se pidió a la población mantener la calma, ya que según indicaron, la evacuación de agua por la represa Poza Honda, que está en la zona montañosa de Santa Ana, está controlada. Porque ese es el temor de las personas, pero quiero decirles que lo tenemos controlado, que no existe hasta la fecha una alerta o una emergencia sobre el tema de embalse Poza Honda. Desde Poza Honda nace el río Portoviejo, que en su trayecto pasa por Santa Ana y también por la capital manabita, Portoviejo.
Allí este jueves por la mañana se desbordó e inundó nuevamente la comunidad Estancia Vieja y el Cadi de la parroquia Colón. En la vía, el paso para vehículos livianos se dificultó hasta el mediodía. Y en solo 2 días en Guayaquil llovió más que el promedio normal de todo este mes, lo que ha provocado afectaciones. Las precipitaciones también han impactado otros cantones como Durán y San Borondón. Hay casas afectadas, inundaciones y vías anegadas, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Por segunda noche consecutiva, Guayaquil soportó precipitaciones y la intensidad ha sido tal que ya superó el promedio de lluvia normal de todo abril. Desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, sumaron 46 sectores afectados. Así amaneció la avenida Barcelona en el sur de la urbe, anegada, un panorama similar al que hubo en las calles del centro. En el norte, en Samanes 2, los vehículos intentaron avanzar con dificultad por la vía Isidro Ayora para no quedarse atrapados. Y en la calle José Luis Tamayo, el agua llegaba hasta la rodilla de quienes intentaban cruzar. En la ciudadela Kennedy Norte se reportó la caída de un árbol y en la madrugada un cerro se dio en Nueva Prosperina en el noroeste de la ciudad. El deslizamiento se llevó el patio de una vivienda en la parte alta y domicilios estuvieron a punto de colapsar por la caída de grandes rocas. Sin embargo, una plataforma contuvo la potencia del impacto. Claro, fue un estruendo. Por eso es lo que me levantó. Yo dije entre mí, el cerro no viene. Además, Interagua activó la alerta roja por alta turbiedad en el río Daule debido a las fuertes lluvias. Indicó que si se mantiene una tendencia al alza por tiempo prolongado, será necesario implementar interrupciones rotativas del servicio. Las lluvias afectaron otros cantones de Guayas. En Durán, así tenían que subir los pasajeros a los buses para dirigirse a su trabajo. Y en la ciudadela Centro Vial el agua no bajaba, pese a que la lluvia ya había terminado. En el sector del Recreo a la 1 de la tarde aún había calles anegadas. Así intentaban cruzar peatones y conductores. Un escenario similar al que se vivió en Panorama. En 2 días cayeron 127 milímetros de agua. Parece lancha esa camioneta que viene. En San Borondón también hubo calles anegadas. Y de igual forma, el Cantón Milagro, por segunda vez en esta semana, amaneció inundado debido al desbordamiento de un río y las intensas lluvias de las últimas horas. Diego Cuenca describe la situación en esa ciudad de Guayas. Milagro está en nivel de alerta alto, luego de que las lluvias inundaron el 60% de los 226 kilómetros que tiene esa ciudad de Guayas. Es la segunda precipitación intensa en esta semana y a los 113,000 habitantes les tocó hacer sus actividades cotidianas en medio del agua. En el sector rural hay 20 recintos anegados, algunos de la parroquia Roberto Astudillo, que es la más afectada, donde habitan 12,000 personas, quienes soportaron el desbordamiento del río Milagro, luego de que superó la cota máxima de 12 metros de altura. Socorrer inmediatamente a través del suministro de agua potable en bidones a estos sectores. El COE cantonal evalúa una posible declaratoria de emergencia ante el pronóstico de lluvias del INAMI previstas hasta el 15 de abril. Por eso habilitaron 9 unidades educativas que servirán como albergues. 13 personas fueron aprehendidas y 4 locales fueron clausurados tras 61 operativos en las agencias del registro civil en el país que efectuaban cobros de manera indebida por turnos de cédulas y pasaportes también. Lo explica Bessie Granja. Allí los agentes comprobaron que usuarios portaban falsos turnos para el trámite de cédulas y pasaportes. Con 61 operativos, dando como resultado 13 personas aprehendidas y 4 locales que se han clausurado por irregularidades. Las autoridades detallaron que los capturados son de Quito, mientras los 4 negocios cerrados se ubican en Ambato. Allí personas que laboraban de forma coordinada con los dueños de estos locales convencían a los solicitantes para que faciliten las claves de acceso. A cambio de dinero les ofertaban falsos cupos. La autoridad habilitó un correo para denuncias, somos.éticos@registrocivil.gov.es, para que alerten de actos ilícitos. Desde la Dirección de Investigación Civil y Monitoreo de la institución, también se ha iniciado un proceso interno para identificar a funcionarios vinculados con estas irregularidades. Según los directivos, las intervenciones se cumplieron de enero a marzo de este año y se ejecutarán durante todo el 2025.
Aranceles. La guerra de Trump. En 2024, Ecuador le compró más de 2.700 millones de dólares en productos a Estados Unidos con un arancel promedio del 12%. Sin embargo, hay 360 bienes en los que aplica un arancel mixto que llega al 40%. Esa es la razón para que el gobierno del presidente Donald Trump imponga la medida de reciprocidad, como lo precisa a continuación Adriana Bermeo. Ecuador no solo vende a Estados Unidos, le compra con una tasa arancelaria promedio del 12%. Ese factor hizo que Donald Trump fije un arancel de solo el 10% a las exportaciones ecuatorianas. En teoría, entonces los precios de los insumos importados de Estados Unidos para la industria, productos farmacéuticos, vehículos y partes, entre muchos otros, no deberían subir. En el 2024, las importaciones sumaron 2.736 millones de dólares. El 72% corresponde a insumos utilizados para hacer bienes. En la lista de los 5 principales productos están máquinas y aparatos mecánicos, 394 millones de dólares. Alimentos para animales, 319 millones. Aparatos eléctricos, 307 millones. Plástico, 257 millones y aparatos quirúrgicos, 132 millones de dólares. Suman 1.409 millones de dólares y concentran el 52% de las importaciones. Todos aquellos que son insumos para la industria o la agroindustria, la gran mayoría o fármacos están ya en 0%, ¿no es cierto? Todo lo que son fertilizantes, agroquímicos, medicinas, etcétera, demás, van a estar 0 o muy cerca de 0. Esos son los aranceles simples, pero Ecuador también impone un arancel adicional a 360 productos que compra a Estados Unidos, como textiles y zapatos, que llega al 40%. Y esto está por encima del límite establecido por la Organización Mundial del Comercio, que es el 30%. Es ahí donde el Ecuador va a tener que hacer una revisión. Me parece que es sensato ir buscando cómo bajar esos aranceles. Los países tienen la posibilidad de ir a negociaciones uno a uno con los de Estados Unidos y menciona que los primeros tendrán ventajas frente a los que se queden al final. Este es un tema muy típico, digamos, de negociación de Donald Trump, llamando rápidamente a que los países se acerquen. Esa negociación para el exministro de la Producción ya no podrá concluir en un tratado de libre comercio. Ahora será un acuerdo de reciprocidad en el que no solo se analice el porcentaje de arancel, sino el volumen de las importaciones y exportaciones. Estados Unidos quiere que haya un equilibrio entre lo que vende y lo que compra, y Ecuador le vende bastante más. Y precisamente la industria automotriz es la primera en sufrir los efectos de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump. Una ensambladora anunció el cierre temporal de plantas en México y también en Canadá. A su vez, el gobierno canadiense establece a manera de retaliación un arancel del 25% a ciertos automóviles exportados por Estados Unidos. La guerra de aranceles encuentra a sus primeros perjudicados en la producción de automóviles. Stellantis, la quinta mayor fabricante de autos en el mundo, dueña de las marcas Chrysler, Dodge y Ram, decidió hacer una pausa en las operaciones de una planta en México y otra en Canadá desde el 7 de abril y por al menos 2 semanas en un tiempo de adaptación. Han dispuesto también el despido temporal de 900 trabajadores en instalaciones en Estados Unidos. México y Canadá tienen junto a Estados Unidos un tratado comercial por el que se libraron de la imposición de otros aranceles que la administración Trump califica como recíprocos. Pero la tasa del 25% aplicada a vehículos y autopartes no fabricados en Estados Unidos es el mismo a escala global. México está buscando negociar una reducción de aranceles para los vehículos fabricados en ese país y no va a tomar represalias. Canadá, en cambio, decidió contraatacar, aplicando un arancel también del 25% solo para vehículos estadounidenses que están fuera del tratado comercial. Estiman una recaudación de $8.000 millones al año que serán destinados a compensar a los trabajadores del sector que resulten afectados. El primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que por el daño que ocasiona el tema arancelario para los propios estadounidenses, Donald Trump debería dar marcha atrás. La bolsa
bolsa de Nueva York registró su peor caída general en lo que va del año ante el temor de una recesión en Estados Unidos, impulsada por las políticas arancelarias de Donald Trump. La situación ha llevado incertidumbre y temor a los inversores. Trump ha presentado la imposición de aranceles como única opción para corregir el déficit comercial estadounidense. Los sectores más golpeados en Wall Street fueron las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, mientras que el sector energético y el inmobiliario lograron ligeros avances. Y una serie de tornados causaron daños en el centro y sur de Estados Unidos. Más de 200,000 usuarios se quedaron sin electricidad. Las imágenes con Iliana Suárez. Las alarmas se encendieron en al menos 6 estados del centro y sur de Estados Unidos, en los que 11 tornados fueron reportados por los residentes. El servicio meteorológico había advertido a más de 20 millones de personas del clima extremo que azotaría la región, por lo que muchos estaban prevenidos. Los videos de los torbellinos que fueron captados desde la tarde del miércoles fueron compartidos en redes sociales. El impacto dejó a unos 200,000 usuarios sin energía, más de la mitad en el estado de Indiana. Allí 2 personas fueron rescatadas y una hospitalizada tras el derrumbe de un almacén en las afueras de la ciudad de Indianápolis. En Missouri, tomas aéreas muestran casas y edificios destruidos en el condado rural de Vernon, donde se reportó un fallecido entre los escombros de viviendas derribadas por la fuerza de los vientos. En el estado de Kentucky, 4 personas resultaron heridas. Una de ellas está hospitalizada en estado crítico. Los huéspedes de un resort de Nashville, en el estado de Tennessee, se refugiaron en el sótano y durmieron allí, en medio de advertencias de más tornados esta madrugada. Otros 4 lesionados fueron reportados en Arkansas, donde se ha declarado estado de emergencia por daños en 22 condados. Y el número de muertos por el terremoto del pasado viernes en Myanmar superó las 3,000 personas, según el balance de este jueves de la Junta Militar. Reportan que 341 personas están desaparecidas y 4,700 resultaron heridas por la sacudida de magnitud 7.7. Y a pesar de la enorme devastación, continúan hallando sobrevivientes. Un hombre de 53 años que permaneció atrapado durante 125 horas entre los escombros de un hotel derrumbado en Mandalay fue rescatado por socorristas chinos. Ellos habían detectado señales de que posiblemente había alguien con vida entre bloques de hormigón derrumbados. Hungría iniciará el procedimiento para retirarse de la Corte Penal Internacional. El anuncio se conoce tras la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a ese país, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte de la Haya por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Netanyahu fue recibido por el presidente húngaro Viktor Orbán y con esta decisión Hungría muestra su apoyo a Netanyahu. El gobierno de Hungría ha criticado en algunas ocasiones al Alto Tribunal Internacional, al que ha tachado de ser políticamente sesgado. Una obra de circo contemporáneo se presentó en el Teatro México en Quito. Se presentará, de hecho, en este fin de semana. Además, Estefanía Arias nos cuenta que en Guayaquil habrá un concierto de rock interpretado por la Orquesta Sinfónica de la ciudad en el Teatro Centro de Arte. Está lista ya la agenda cultural. Vamos a revisarla. Una obra que transforma el estrés laboral en arte a través del circo contemporáneo. 6 acróbatas se llevan al límite al ser humano frente a las exigencias del día a día. La oficina se presentará en el Teatro México en Quito, a cargo de la agrupación Banquina Circo. La función será el sábado 5 a las 17 horas. Para mí, presentarles. Es el día de las elecciones, sales a votar y en la fila del recinto te encuentras con estos 2 personajes, quienes viven el proceso con imitaciones, monólogos y situaciones hilarantes. Empecemos nosotros por el nombre de nuestro movimiento y el eslogan. Amigazos Electoral Segunda Vuelta se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito, interpretado por David Reynoso y Francisco Pino Argotti. Las funciones cargadas de humor y momentos icónicos serán el jueves 3 y viernes 4 a las 20 horas.
Desde el poder de We Are the Champions hasta la majestuosidad de Don't Stop Believing, Rock Sinfónico, un show que se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. El concierto, con 70 músicos en escena, abre la agenda de presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, que tocará junto a 7 artistas locales. El espectáculo se llevará a cabo este viernes 4 a las 19 horas. La investigación en Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, está a cargo de 2 fiscales. Los procesos por narcotráfico y tráfico de armas en contra del cabecilla de los choneros fueron anunciados por representantes de 4 instituciones. Paul Romero con el informe. Los cargos en contra de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ante la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos, fueron presentados por representantes de 4 instituciones estadounidenses. John Durham, fiscal del Distrito Este de Nueva York. Él investigó a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, cabecilla del cártel mexicano Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua. Derek Maltz, de la Administración para el Control de Drogas DEA. Un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y un delegado de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio. El expediente tiene un código EDNY 25CR114FB y contiene toda la información pública sobre alias Fito. Tiene 11 páginas donde constan los argumentos de los funcionarios sobre 4 cargos: conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego mediante testaferros. Según la investigación, alias Fito está aliado desde 2016 con la organización mexicana Sinaloa y es uno de los responsables del ingreso de cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Su red opera entre Colombia, Ecuador, Centroamérica y México y usa rutas en la costa del Pacífico con lanchas rápidas, buques semisumergibles y avionetas. En el documento examinado por Televistazo no figura una cantidad exacta de cocaína comercializada por los choneros en Estados Unidos, pero la investigación revela que es una de las organizaciones que más trafica droga. Habla de toneladas. La captura de alias Fito está entre las prioridades de Estados Unidos en la región. El 9 de marzo el Departamento de Estado subió de $100,000 a $1 millón la recompensa por información que permita su detención. Desde la fuga de Fito de la cárcel regional entre diciembre de 2023 y enero de 2024, agentes de la DEA colaboran con la fuerza pública para ubicarlo. El caso Ligados está sin juez por un conflicto de competencias que deberá resolver otro magistrado en un plazo de 10 días. Hasta tanto, no hay quien dé paso al pedido de Fiscalía para extraer la información del celular del ex consejero Eduardo Francolor. El caso Ligados está sin juez por un conflicto de competencias entre los 2 magistrados que tramitaban el proceso. Daniela Camacho lo hizo en primera instancia, pero pidió licencia. Marco Aguirre Torres se encargó del proceso y el 15 de marzo dirigió la audiencia de formulación de cargos contra 3 exvocales del Consejo de Participación Correístas de la Liga Azul y la vocal Nicole Bonifaz. Ese encargo terminó el 19 de marzo y el juez Torres informó a la Corte que se inhibe de seguir en la causa. La jueza Camacho argumentó que la investigación penal debía continuar con Torres. Ahora será un tercer juez, Felipe Córdoba, el que resuelva quién tiene razón y el Pleno de la Corte Nacional tomará la decisión final. Sin juez no se atiende un segundo pedido de la fiscal general Diana Salazar para la extracción de información del celular de Eduardo Francolor, que está en cadena de custodia desde la semana pasada. Sin juez tampoco se ha dispuesto la publicación del proceso en la página de la Función Judicial. Los ministros de Defensa y del Interior viajaron a Estados Unidos para reunirse con autoridades y también con congresistas. Los funcionarios pretenden concretar acuerdos de cooperación para enfrentar la inseguridad en Ecuador. Los ministros de Defensa y del Interior están en Washington. Viajaron 24 horas después de la notificación de la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa al Congreso de Estados Unidos de que se inició el trámite para la venta de fusiles y equipos militares al país. Se reunieron con el congresista Mario Díaz Balar, que preside el Subcomité de Estado que destina fondos para operaciones extranjeras y programas de seguridad en América Latina. El congresista publicó fotografías de la reunión con el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, el ministro del Interior John Reinberg y el embajador Cristian Espinosa. En su cuenta de la red social X dijo que la conversación fue positiva con los delegados del gobierno.
Ecuador se ha convertido en un socio cooperativo en la lucha contra el narcotráfico, el combate a la influencia maligna de China comunista y la atención al problema de la pesca ilegal china. Para Estados Unidos es fundamental, según dijo, fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, mientras promueve valores democráticos compartidos y esfuerzos contra la corrupción. Según el Departamento de Estado, el gobierno ecuatoriano solicitó fusiles M4A1 para reforzar las operaciones militares contra el narcotráfico y el crimen transnacional. El pedido de Ecuador incluye cargadores para los fusiles, manuales técnicos, capacitación y equipo logístico. No se conoce la cantidad de armamento. Antes del viaje a Washington, Reinberg dijo que los primeros fusiles llegarán en 3 meses. Elecciones 2025, segunda vuelta. Sí, los candidatos continúan con los recorridos en territorio. El presidente candidato Daniel Noboa estuvo en Chimborazo, mientras que Luisa González visitó Santa Elena. Carla Delgado informa sobre los ofrecimientos que hicieron los presidenciables en esos territorios. En 8 días termina la campaña y los candidatos vuelven a zonas donde ganaron en la primera vuelta. Sin duda atrás los indecisos. Luisa González está en Santa Elena, donde la Revolución Ciudadana obtuvo más del 54% de votos. Y en una entrevista radial usó de relieve los problemas de la zona. La gente tranquila transitaba. Hoy día está por encima de la media nacional la violencia en esta provincia. Los homicidios entre el 2024 eran 50 por cada 100.000 habitantes. En lo que va de este año es 58. Eso dio paso a un sinnúmero de ofrecimientos, aunque nuevamente sin detallar costos y financiamientos, en especial de hospitales que también ha prometido en otros lugares. El problema de las adicciones va a ser declarado un problema de salud pública y la primera clínica de atención de desintoxicación pública va a ser en esta provincia, pero también vamos a repotenciar el Hospital Liborio Panchana y hacer un hospital gineco-obstétrico. Tenemos muchos problemas aquí con las madres que van a dar a luz. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Chimborazo, una provincia en donde ganó en primera vuelta con el 52% de votos. Llegó al mercado La Esperanza en Riobamba y dialogó con los comerciantes, con Fernando Guamán, dirigente del movimiento indígena de Chimborazo, y organizaciones indígenas de Alausí, Colta y Guamote. La provincia de mayor votación de Daniel Noboa fueron las provincias de Sierra Centro y las provincias con mayor porcentaje de población de pueblos y nacionalidades indígenas. Eso es lo que les duele. También él habló de un plan de desarrollo de 30 millones para riego tecnificado para los agricultores, entre otras cosas. Vamos a entregar 400.000 becas a jóvenes para aprender inglés, para que puedan tener también un certificado en el cual puedan conseguir un mejor trabajo. Con el incentivo Emprende, entregarle a 100.000 emprendedores $1.000 de capital semilla para que ellos también puedan continuar emprendiendo, especialmente a las mujeres emprendedoras. Aprovechó su visita para comunicar que llevará a la Asamblea Constituyente a Riobamba si gana las elecciones. En la tarde, Luisa González estuvo en Chone y Daniel Noboa en Cuenca. Y las redes sociales de los dos candidatos a la presidencia reflejan sus estrategias de campaña para tratar de sumar votantes. A continuación, un resumen de lo que han publicado en las últimas horas en los espacios digitales. Valentía no se define como un partido ni como... A medida que se acercan las elecciones, crece el movimiento en las redes de los candidatos. Lo de ahora es este tipo de videos. La historia del Ecuador empieza a cambiarse. Son piezas audiovisuales que no solo sirven para publicarse en sus propias redes o canales de YouTube, sino que son hechos para publicitar. Ecuador para adelante, nunca para atrás. Porque la idea es convencer. En las últimas horas, por ejemplo, ambos han dado espacio en sus redes sociales a sus coidearios. Daniel Noboa publicó 2 videos en sus historias de Instagram de 2 de sus asambleístas electos, Nils Olsen. Y los convencí y votan por Daniel Noboa. Es la única solución. Y Anabel Así. Vamos y retrocedemos. Queridos ecuatorianos. Mientras que Luisa González usó su cuenta de X para republicar un video del líder de su partido, Rafael Correa. Somos los corruptos que hemos perseguido a su familia, etcétera, ¿no? Todas estas publicaciones entrelazadas, obviamente, con las actividades del día. Ya llegamos a Guayaquil, ¿sabes con qué me reciben? Con un café. Luisa González en reuniones con distintos gremios, en entrevistas. Ok,
Y Daniel Noboa en Bolívar, o en una tarima escuchando a un niño de esos que no se permite usar en la campaña, que le entrega una carta y la lee para los presentes. Ambos equipos exprimen la presencia en redes de sus candidatos, más aún ahora, cuando la campaña le queda apenas una semana más. Esta sí me la voy a llevar. Los candidatos presidenciales han publicado spots y mensajes más elaborados apuntando a diferentes segmentos de la población. Patricio Díaz informa que según los expertos están buscando a los votantes indecisos. Estoy decidido a escribir una nueva historia para el país. Los últimos spots de los candidatos presidenciales son más elaborados. Queridos ecuatorianos, incluso apelan a música dramática y tienen un tono más oscuro en las imágenes. Alondra Enríquez, consultora política digital, dice que están utilizando diferentes tipos de mensajes en las redes para encontrar a los indecisos. Sin embargo, parecen ir a ciegas. No descuidan a los jóvenes, pero los dos están tras otros segmentos de población. Daniel Noboa aumentó su presencia en Facebook, donde está sobre todo el elector millennial. Y Luisa González apunta al Twitter. ¿Por qué apuntalar más a Twitter? Porque una de las debilidades de Luisa es precisamente la población de 40 para arriba, que en cambio es una ligera ventaja para Daniel Noboa. Daniel Noboa todavía tiene una importante presencia en el público joven. En TikTok, por ejemplo, aunque bajó el número de publicaciones, mantiene altos niveles de interacción. Los mensajes, en su mayoría y en ambos casos, son cortos. Sin embargo, algunos spots de González pueden pasar el minuto 30. Y en el caso de Noboa, uno llegó a los 2 minutos 30. Elige ser valiente. Para Enríquez, el tiempo no influye. Tanto es así que los últimos estudios evidencian que la atención en redes sociales es de 3 segundos. ¿Qué es lo que hoy los equipos de campaña no están comprendiendo? Es que la gente necesita motivos para movilizar el voto y convencerse de las propuestas y la gestión de los próximos 4 años. Fabricio Betancourt, experto en marketing político, coincide en que esos mensajes deben ser breves y no aburridos, y que esa búsqueda de indecisos no logra su objetivo porque están intentando afectar al otro candidato y no proponer. Que no existe un megaproyecto o una mega propuesta que haya presentado alguno de los dos candidatos, ¿sí? Y que sea enarbolado por casi la mayoría de ecuatorianos. Y más bien han enfocado en algo muy general. Los dos expertos coinciden en que las estrategias pueden volverse más visibles en la última semana de elecciones y que se podrá identificar con mayor claridad a quienes están buscando los candidatos para ganar la elección. Demos el paso firme. Lluvias. Los estragos aumentan. Los cantones Balsas y Marcavelí permanecen incomunicados por varios deslizamientos y la destrucción de la vía de acceso. En medio del aislamiento, 560 personas afectadas por la inundación siguen retirando lodo y escombros de sus viviendas con el apoyo de un centenar de militares. Fabricio Lapo tiene un informe de la situación en esos territorios. Las precipitaciones en la provincia de El Oro dejaron graves daños en 3 cantones. En Balsas, el COE cantonal declaró la emergencia tras el desbordamiento de las quebradas San Roquito y Santa Elena, que convirtieron las calles en ríos. El torrente destruyó paredes de 10 viviendas y dejó cubiertas de agua al menos 100 casas. Se estima que hay unos 400 damnificados. Durante la mañana de este jueves, los afectados se dedicaron a limpiar sus viviendas y negocios. Algunos sacaron los muebles y colchones cubiertos de lodo. Se tapó en la parte de abajo del puente, la palizada que bajaba y colapsó todo, y ahí fue lo que explotó la casa, reventó todas las paredes y se llevó, arrasó con todo. La vía de acceso al cantón quedó inhabilitada tras 10 deslizamientos. 6 postes de alumbrado público fueron derribados por los escombros y el servicio de energía eléctrica se interrumpió por completo. Hay además unos 20,000 habitantes sin servicio de agua potable por daños en la captación. Tenemos absolutamente todas las vías del sector rural incomunicadas, tenemos a nuestro cantón incomunicado. Recién ahora vamos a tratar de habilitar paso a la vía panamericana. A 5 kilómetros en el cantón Marcavelí la situación no era distinta. El desbordamiento de la quebrada Jerusalén dejó 160 damnificados y daños en al menos 40 viviendas. Durante la mañana los propietarios ingresaron entre los escombros tratando de rescatar algunos electrodomésticos. Personal de la empresa eléctrica se desplegó al sitio para recuperar los postes arrastrados por el lodo, mientras el sistema de agua potable sigue fuera de
de servicio. El municipio ha comenzado a repartir agua en tanqueros. En la parroquia Bella María colapsó parte de una alcantarilla y un tramo de la vía quedó destruido. En este momento tenemos la vía Marcabelí-La Bocana parcialmente habilitada. Marcabelí-Balsas prácticamente está totalmente deshabilitada. En Santa Rosa el ingreso al cantón se congestionó debido al desbordamiento del río Carne Amarga. Durante 5 horas largas filas de vehículos esperaron a que baje el agua para continuar su trayecto hacia Machala. 2 cargadoras del municipio ayudaron a cruzar personas y motos para que puedan avanzar hacia su destino. Y este temporal sigue golpeando a la provincia de Loja. En Chaguarpamba y Olmedo, aluviones y deslizamientos provocaron bloqueos viales, daños en viviendas y también la suspensión de servicios básicos. Alejandra Sánchez recorrió las zonas más afectadas y preparó el siguiente informe. 12 horas de intensas lluvias complicaron la situación en Loja. La madrugada de este jueves, un aluvión provocó caos en el centro del cantón Chaguarpamba. En medio de la oscuridad y la lluvia, las familias intentaban evacuar el agua que ingresó a sus viviendas. Es la segunda vez que ocurre un evento similar en menos de un mes. Una hora más tarde, en el sector El Cascajo del cantón Olmedo, 2 deslizamientos bloquearon por completo la vía panamericana E50, una ruta clave que conecta Loja con la provincia de El Oro. 4 vehículos quedaron atrapados en la carretera. Estamos desde la 1 de la mañana esperando a ver que nos den este paso. La situación se agrava porque las 2 rutas alternas para salir de Olmedo también quedaron inhabilitadas. Maquinaria del municipio de Olmedo trabaja en la limpieza de los escombros, mientras ciudadanos cortan ramas y remueven obstáculos a mano. En el sector Las Peñas, otro aluvión causó daños en una vivienda. La corriente afectó la fachada y arrastró una buceta. De la nada ya dejó de llover como a las 10:30, por ahí dejó de llover. Nos fuimos a acostar medios tranquilos. Cuando a las 11:50 de la noche cayó un solo golpe. En todo el cantón Olmedo, los derrumbes han dejado sin servicio de agua potable y sin señal telefónica móvil a unas 600 familias. Al menos 9 carreteras en 5 provincias están cerradas por los estragos que dejan las lluvias. Otras vías están habilitadas de manera parcial o tienen paso controlado por deslizamientos, inundaciones y hasta socavones. Luis Alfredo Zúñiga con un panorama de la situación vial del país. Loja es la provincia con más cierres viales. La Veracruz, Olmedo, Chaguarpamba no estuvo habilitada al paso este jueves por cambio de tuberías de alcantarilla. Y este viernes solo se podrá circular de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Como ruta alterna se debe tomar la Chaguarpamba, Villaseca, Alamor, Celica, Veracruz. La Loja Malacatos también está cerrada por daño en el puente y el desvío es por la Argelia, Capulí, Malacatos. Se suma la ruta Cariamanga, Sosoranga, Macará por derrumbes en los sectores Moras y Sabiango. En Chimborazo se reportó el cierre de la Lausichunchi debido a deslizamientos. Los conductores deben desviarse por la Lausí, Balvanera, Payatanga, Cumandachunchi. Zamora Chinchipa en la Amazonía también sufre estragos. La vía Isimán-Chizumba está bloqueada por deslizamientos en el barrio Las Hiedras y no hay ruta alterna. En El Oro se estableció paso controlado para los vehículos que circulen por la Machala Santa Rosa, que está inundada, y se puede tomar el desvío por la Santa Rosa Buenavista Machala. Y en Guayas, hasta el lunes 7 de abril, se realizarán trabajos en el puente de la Unidad Nacional, en el sentido Durán-La Puntilla. 2 carriles estarán cerrados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 9 de la noche a 5 de la mañana. Cerca de 90.000 toneladas de residuos electrónicos se generan anualmente en Ecuador, pero apenas una pequeña fracción se recicla de forma adecuada. María Gabriela Carpio explica que con ese proceso se puede recuperar hasta el 95% de sus materiales, reduciendo así emisiones de CO2 y evitando incluso la liberación de sustancias tóxicas como arsénico y mercurio. Cada año Ecuador acumula 90.000 toneladas de desechos electrónicos, es decir que cada habitante genera en promedio 5 kilos, según un informe de Naciones Unidas. Sin embargo, menos del 5% recibe un tratamiento adecuado, y la mayoría termina en rellenos sanitarios o en quebradas, ríos y otras fuentes de agua, contaminando el ecosistema. Un proceso técnico y de reciclaje evita la emisión de CO2 o dióxido de carbono. Por ello es clave la función de gestores especializados en reciclaje electrónico, como lo hace Vertmonde, que lleva 15 años operando en la parroquia de Pifo en Quito.
A esta planta llegan residuos como televisores, computadoras, microondas, teclados, impresoras y otros productos que en su mayoría están hechos de plástico, hierro y aluminio. Pero también contienen materiales peligrosos como arsénico, plomo y mercurio, que si no se gestionan correctamente liberan contaminantes tóxicos que dañan el ambiente y afectan la salud. Aquí son destruidos en su totalidad para recuperar materias primas reciclables y fracciones tóxicas. Los residuos son pesados y pasan a un proceso de manufactura, donde se desmontan manual y mecánicamente para extraer los materiales reutilizables. Darles una segunda vida, no como equipos electrónicos, no es que tomamos unas laptops para que vuelvan a ser laptops e introducirlas en el mercado, sino que estas laptops tienen varios componentes y todo eso se vuelve a introducir en un nuevo proceso. De todos los componentes de un aparato electrónico, el 95% puede ser reciclado. Por ejemplo, el aluminio extraído se funde y se reutiliza en la fabricación de marcos para ventanas, mientras que el hierro se convierte en varillas para la construcción. Esta planta cuenta con licencia ambiental para operar a escala nacional, lo que le permite recoger equipos electrónicos en Quito y otras ciudades. Solo en 2024 reciclaron 948 toneladas de estos residuos, reduciendo la emisión de 408 toneladas de CO2. El equipo electrónico más consumido son los celulares, y el manejo de sus baterías es otro gran reto, ya que puede demorar hasta 150 años en descomponerse. Mañana en Televistazo Estelar vamos a continuar con la gestión responsable de los residuos electrónicos y les vamos a mostrar la primera planta del país especializada en el reciclaje de equipos de intercambio de temperatura, como por ejemplo refrigeradores o aires acondicionados en desuso. En Ecuador, casi 500.000 mujeres viven con endometriosis, una enfermedad inflamatoria y silenciosa que afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Es incurable y podría volverse crónica si no es detectada a tiempo. Bessie Granja conversó con un especialista sobre este tema. En el mundo, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis, mientras en Ecuador 500.000 viven con el diagnóstico. Los médicos le dicen la enfermedad invisible o silenciosa, pues muy pocas saben que la padecen, pero sí han experimentado sus síntomas, principalmente el dolor. Este problema de salud afecta al útero y a largo plazo puede provocar daños graves en otros órganos del cuerpo. El ginecólogo Wagner Moreno explica que ha atendido a pacientes de 14 años con este problema de salud. Dejó de ser solamente una enfermedad ginecológica, porque ya no es solamente en la pelvis, se puede ir a órganos lejanos, puede comprometer el intestino, puede comprometer la vejiga y puede comprometer órganos lejanos como son el diafragma, los pulmones o el corazón inclusive. El especialista detalla que los síntomas se manifiestan durante el ciclo menstrual. Cuando tú tienes cólicos que no te permiten realizar tu vida normal, hay que prestarle atención a esto. Dejemos de pensar de que mi abuelita tuvo cólico, mi mamá tuvo cólico, mis tías tuvieron cólicos, es normal. No, no es normal eso. Otras señales de endometriosis son sangrado excesivo, dolor al orinar, molestias durante las relaciones sexuales y la infertilidad. Para Lizeth Villasís, de la Asociación de Pacientes con Endometriosis, las mujeres han normalizado el dolor durante la menstruación, por lo que muchas acuden a una consulta de forma tardía. En mi caso tuve 18 años para poder llegar a un diagnóstico exacto. Siempre me decían que era colon irritable, problemas gastrointestinales, me decían también que eran problemas de arenillas. No existe una cura para la endometriosis, pero sí hay tratamientos con fármacos. Y en caso de que la enfermedad esté muy avanzada, cirugías mínimamente invasivas realizadas por un ginecólogo. El telescopio espacial James Webb descarta el impacto a la Tierra del asteroide 2024 YR4, pero podría golpear a la Luna. Además, Nintendo presentó su nueva consola Switch 2 en un evento online. Veamos. El telescopio espacial James Webb descarta el impacto a la Tierra del asteroide 2024 YR4, pero podría golpear a la Luna, con una probabilidad de 3.8%. Esto no pondría en peligro al mundo. Los astrónomos podrán documentar en directo el choque del meteorito y sus efectos en el satélite. Nintendo presentó su nueva consola Switch 2 en un evento online. Saldrá al mercado el 5 de junio, a un precio de $449.99. Entre las novedades están que la pantalla será ahora de 7.9 pulgadas, más grande que la versión anterior.
Los controladores se unen magnéticamente a la consola y la función Game Chat, un chat de voz con audio y micrófono integrados en la consola que permitirá compartir pantalla con otros usuarios. El cohete Spectrum de la empresa alemana Isar Aerospace se estrelló segundos después de su lanzamiento en el mar de Noruega. La compañía considera que el vuelo fue un éxito porque obtuvo datos cruciales para futuras misiones. Se prevé realizar un nuevo intento en este año. Millones de usuarios convierten sus fotografías en versiones animadas mediante la inteligencia artificial. Sin embargo, no consideran que también comparten datos privados. Joel Vanegas advierte los riesgos de esta tendencia. La tendencia de transformar fotografías en versiones animadas no solo usa electricidad y agua en exceso, sino que atenta contra la privacidad y el uso de datos. Millones de personas se están sumando a esta moda al estilo Estudio Ghibli. Los expertos dicen que los usuarios están cediendo sus datos y perdiendo el control sobre su uso. A diferencia de las redes sociales donde la información puede modificarse o eliminarse, en las plataformas de inteligencia artificial este proceso resulta irreversible. Los datos subidos en las redes sociales se utilizan para personalizar publicidad. En cambio, en la inteligencia artificial, los datos pueden servir para generar contenido engañoso. Y que nos puedan poner de pronto en algún perfil con el que pueden estar estafando o con el que pueden estar generando deepfakes, o nos puedan poner en algún video, o nuestras imágenes puedan ser utilizadas incluso para entrenar inteligencia artificial. Si alguien tiene esa creencia de que no está siendo perfilado o que no está siendo rastreado, está doblemente expuesto. Compartir imágenes personales de amigos o familiares también contribuye al entrenamiento de futuros modelos de inteligencia artificial. Cuando millones de personas suben estas fotos, mejoran el reconocimiento facial del sistema, porque la inteligencia artificial obtiene información de sus rostros, tonos de piel, el color de su cabello y ojos, el estilo de su peinado y otros rasgos faciales. Esta información será utilizada para dar respuestas más precisas a los requerimientos de los usuarios. Si tiene un montón de imágenes de, por ejemplo, personas dándose un beso, mejor va a poder generar a dos personas que en realidad nos estaban dando un beso, dándose un beso, que hemos visto eso en muchos lugares. El avance de la inteligencia artificial en la generación de imágenes, según expertos, ha creado un escenario donde es difícil distinguir entre una foto real y una creada digitalmente. Amaya Montero vuelve a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh tras la salida de Lady Martínez. Además, Fanny Lu y Ana del Castillo estrenan una nueva canción. Vamos a conocer más con Ana María Palacios. Amaya Montero vuelve a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh tras la salida de Lady Martínez. La agrupación española está preparando un nuevo álbum y una gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Amaya Montero había abandonado el grupo hace 18 años. Julieta Venegas estrena el videoclip de la canción Nostalgia, con imágenes de su infancia. Se aprecian paisajes de Arizona que le recuerdan los de su natal México. La serie de Malcolm regresará sin la actuación del actor Eric Per Sullivan, quien interpretaba al pequeño Dewey. Él se alejó de la industria hace 18 años. Se dedica a la educación y estudia un posgrado en literatura victoriana. Fue fotografiado tomando un café en Boston. En su lugar, actuará el canadiense Caleb Clark. ¿Por qué siempre tienes que arruinar todo? El cantante manabita Michael estrenó la bachata romántica Renuncié, que se refiere a dejar una relación y abandonar el lugar donde ya no es feliz. El videoclip fue grabado en una playa de Costa Rica. Fanny Lu y Ana del Castillo lanzan el vallenato Me Gustan los Hombres. Ellas conversan sobre sus vivencias con los caballeros, las características que aprecian de ellos, desde su sinceridad hasta su romanticismo. Es una colaboración que celebra la unión del talento entre mujeres. Las noticias más destacadas, amigos, las encuentras siempre en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Mañana en contacto directo, Jorge Valenzuela, presidente de la Cámara de Industrias de Ambato, para detallar la hoja de ruta de los industriales ante los aranceles anunciados por Donald Trump. Además, estará con nosotros Juan Rivadeneira, consultor político, para analizar la estrategia de los candidatos presidenciales en la última semana oficial de campaña. Gracias siempre por su sintonía, amigos. Gracias por habernos acompañado. Mañana la primera emisión de Televistazo a las 5:55. Los esperamos. Buenas noches.